La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 18 minutos, ya están nuestras invitadas aquí en la mesa de trabajo de la W. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia y por eso les agradecemos. Ya hay más de 1.101 personas conectadas desde cualquier lugar del planeta a nuestro Facebook Live para este tema. ¿Es Colombia homofóbica? Hoy estamos con dos invitadas muy especiales. Les hablo de Alba Reyes, la madre de Sergio Urrego. Recuerden ustedes este caso que estremeció a Colombia, de un jovencito que terminó quitándose la vida por cuenta del matoneo en el colegio por su condición sexual. Señora Alba, bienvenida a la W. Muchas gracias, Vicky. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y también tenemos a Angélica Lozano, ustedes la conocen muy bien, representante a la Cámara y que ha dado pues una lucha muy importante por la igualdad. La igualdad es imparable, es su frase, ¿cierto? Bienvenida a la W. Así haya proyectos trágicos, como discutamos si usted puede ser mamá, Vicky, discutamos si sus oyentes no se ofendan, pero discutamos, ¿por qué no? Quitémosle a usted el derecho a adoptar, que de fóbico tiene. ¿Lo dice por los normal. solteros? Usted es soltero, discutamos si usted es idóneo para ser papá. Eso es como discutir sobre propiedad horizontal o sobre los andenes. No, estos son proyectos súper dolorosos que hieren el alma de millones de personas y de familias. Aquí se metieron al rancho de las familias y tenemos que construir salidas porque en Colombia cabemos todos. Cabe la señora Vivian y cabemos nosotros, pero jamás promovería yo ni movería un dedo ni dedicaría un minuto de mi tiempo a quitarle derechos a ella y su familia. Necesitamos que ella cese ese esfuerzo de quitarle derechos a los solteros, a los divorciados, a los viudos y a los homosexuales. Óigame, permítame entonces empezar con el tema. Les pregunto a las dos, ¿Colombia es un país homofóbico? Algo, todavía, pero estamos en un cambio acelerado. Cada vez más Colombia tiene una apertura, una capacidad de responder, de comprender, de reflexionar, de ponerse en lugar del otro. Colombia no es una sola, no es blanco o negro, pero creo que en Colombia hemos avanzado muchísimo en reconocimiento de derechos, pero también en comprensión. Esto es un tema humano, o sea, aquí sus oyentes tienen un primo gay, tienen una hermana lesbiana, un compañero de trabajo, entonces cada vez dicen, pero ¿cuál es el misterio? En mi caso, ¿qué me importa la vida íntima de alcoba? Lo que me importa es que este compañero de trabajo es un pilo y es un chévere y es ahí solidario y mi primo es un berraquito buscando trabajo y mi hermana tal. Entonces creo que hemos avanzado mucho, creo que podemos dar un parte de avance. La igualdad es imparable porque cada día más gente respeta. ¿Qué dice Alba Reyes, quien perdió a su hijo, a Sergio Urrego, justamente en medio de una comunidad que uno podría decir, siendo un niño, estando en su colegio, pues no lo protegieron, sino que al contrario, el matoneo lo llevó a suicidarse, así de sencillo? ¿Usted cree que Colombia es homofóbica? Bueno, Vicky, familia es familia y Colombia está conformada por familias, o si no, pues no estaríamos hablando de un país. Y la familia la conforman todos tenemos una familia. Y creo que cuando sucede lo de Sergio, yo también fui atacada por ser madre cabeza de familia. Yo también fui matoneada por ser madre cabeza de familia y tener un trabajo al cual tenía que dedicarle tiempo. Pues hubo momentos en los que hasta le echaron la culpa de que su hijo se hubiera suicidado. Todavía. ¿Todavía le echan la culpa de eso? Sí, claro, es todavía... Gente que no conoce a Sergio, nunca lo conoció en vida ni a su familia, ¿no? Exacto. Entonces, y yo con más razón digo, porque mi familia, parte de mi familia también es cristiana, y conozco también cómo es realmente la claridad y los pensamientos frente a temas religiosos, y yo siempre pregunté a mi familia cuando estuvieron apoyándonos a Sergio y a mí en toda esta situación. Y yo pienso que la homofobia se aprende. Y hoy en día, porque yo creo que estamos más avanzados en este tema, porque los jóvenes entienden. Siempre creo firmemente en que los jóvenes tienen una mentalidad mucho más abierta y entienden sobre la familia real. Hoy precisamente subimos un corto video de una frase de una de las estudiantes que decía: si a ti te brindan amor, si a ti te brindan cariño y te sientes seguro en tu familia, esa es tu familia, cualquiera que sea.
Tenemos 1.344 personas a esta hora conectadas en nuestro Facebook Live. Mire, ser homosexual o ser transexual o ser bisexual, tener una sexualidad diferente a la heterosexualidad, ¿es difícil, Angélica, en un país como Colombia? ¿Tiene dificultades? Digamos, ¿usted cómo lo ha vivido? Depende del ambiente, depende del contexto familiar y social. Lamentablemente, la principal razón de discriminación en Colombia no es la raza, no es ser negro, no es ser indígena, es ser pobre. Entonces es diferente la historia de una persona con independencia y autonomía económica, ¿quién le va a decir algo? Disminuye completamente ese riesgo a una persona que depende, por ejemplo, de sus padres o de sus hermanos o que está en desempleo. Entonces depende de ese factor social, lamentablemente, aunque la homofobia, así como la violencia contra las mujeres, no respeta estrato. Esto se da del estrato 1 al 6. Por ejemplo, esa condición en lo laboral incide. Pero déjela que mucho. termine la respuesta. El trabajo es uno de los espacios de mayor homofobia. Por ejemplo, ahorita hay un joven que maneja bus en el aeropuerto, recibe un matoneo del jefe y le pone triple carga de trabajo y le hace cargar más maletas y lo hace solo. Y el pelado cumple su trabajo, pero la razón es que el señor es homofóbico. Pero en el caso suyo, perdóneme Jairo, porque me Para parece mí. muy importante su pregunta, Yo no. pero en el caso suyo, ¿cuántos años tiene Angélica? Cumplí 41 la semana pasada. 41 años. En esos 41 años, ¿cuándo es consciente usted plenamente de su 23. de su sexualidad? 23 años. A los 23. Tarde, grandecita, ya había terminado la universidad cuando me di cuenta de mi propia orientación sexual. Y a partir de esos 23 años, casi 20 años que ya lo ha vivido, no sé si inmediatamente, como dicen, No, salió del closet. primero o me qué. di cuenta y le compartí a mi papá eso. Tengo una relación muy bella con mi papá, un señor conservador, católico, uribista, todo. Uribista. Uribista, y de misa y rosario diario y todos los días me encomienda. ¿Y usted le habló a su papá y qué le dijo? Fue el primero al que le conté. Le dije, imagínate que estoy como sintiendo, no sé, ¿te acuerdas de tal muchacha, una compañera de actividades políticas? Promoviendo un referendo contra la corrupción, Sí. Recogimos firmas, y le compartí y me dijo, bueno, me parece una muchacha muy querida, pero pues tienes Pero usted que le dijo, estar ¿estoy seguro". sintiendo qué? Atracción, como que me llama la atención. ¿Me gusta? Como que sí, y me dijo, bueno, es una muchacha muy interesante, historiadora, politóloga, más preparada que un cumis. Me dijo, lo importante es que no te precipites y que siempre te metas con gente buena persona y que te respete. Y mi papá lo asimiló así de fácil y yo le iba contando como periódicamente en qué iba, pero yo no tuve ninguna relación afectiva en ese momento. Años después ya tuve alguna historia de amor y ya entonces cuando dije, no, esto definitivamente no es que sí, sino que años después dije, sí, es mi orientación, y reuní a mi mamá y a mis tías, seres que me han cuidado y amado, y las invité a un café. Dije, vamos a invitarle a un café, a un sitio público, disminuyamos el espacio riesgo, a el la riesgo. reacción, ¿no? Sí, Una sí. sobrereacción. Invité a mi papá también, que él sí sabía desde hace años, y les compartí, ¿no? ¿Me han visto feliz? Sí. ¿Me han visto perdida? Sí. Bueno, yo no quiero estar perdida, yo quiero que sepan porque estoy perdida, estoy súper enamorada, tengo una relación. Mi mamá, que no, yo sentía que algo pasaba, pero no sabía qué era. Mi mamá dijo que desde siempre creyó que uno de sus hijos iba a ser gay, pero pensaba en mis hermanos. Sí. Y No en la usted. sorpresa es que era yo. Y era como un sentimiento de ella, y pasaron años sin hablar casi del tema, y a mi mamá le costó asimilarlo. ¿Y Y qué esto le que- decía? ¿Cómo se dio cuenta usted que le costó asimilarlo? ¿Qué le decía? Le decía, ay, ¿por qué? ¿Sabe por qué vengo, Vicky? Porque este Día Internacional de la No Homofobia, porque es una oportunidad para la pedagogía y para que en las familias podamos hablar o asumir esos miedos y esos prejuicios que todos tenemos. Entonces mi mamá, lo primero que yo, ¿qué hice mal? Eso dicen las Como mamás. si fuera un castigo. Yo que hice mal, y usted recibió lo mejor. Y nada, mamá, pues eso sí es igual. ¿Qué hacemos? Es una cosa que es diferente, punto. No es una causa, no, huevo la gallina, no se sabe. Y bueno, mi mamá parca con el tema, pero yo cumplí con compartirle a mi familia, porque yo que voy a tener una doble vida, ni más faltaba. A mí me criaron fue para ser una vieja trabajadora y de frente. Y ya con el tiempo ellos van asimilándolo. A ella, digamos, le afecta mucho que en el servicio público en el que yo estoy, pues que eso sea fuente de maltrato, que sea fuente de otra cosa. Ahí tal vez está la pregunta de Jairo, ¿no? Ajá. Lo de lo laboral, yo que sí quería preguntarle, porque he escuchado que pues en entrevistas de trabajo no lo preguntan directamente,
pero indirectamente sí ha pasado casos de que miran la Sí. condición sexual. ¿Esto está influyendo o no? Sí, mire, el FESCOL hizo un libro, una investigación de unos años, me excuso por no recordar el nombre de los autores, con encuestas y con observación directa de casos. Entran al trabajo, pero cuando ya están contratados y empieza de pronto esa señora soltera, sin hijos, que de pronto físicamente se le nota, como se dice en el ambiente, puede empezar a veces una recarga laboral. Ah, como usted no lo esperan en la casa, trabaje hasta más tarde, venga el sábado, venga el domingo, o empieza una presión como al muchacho que les digo que trabaja en el aeropuerto. Hoy me escribió, me dijo, va a renunciar, ya no aguanto más. Le ponen recarga a hacerle el clima, nadie le va a decir, lo he hecho por gay o se la Claro. monto por gay. Pero en el caso suyo, No, yo que no es he un- pens- pero yo no he sentido. su mamá se ha angustiado porque en el servicio público la han maltratado o porque la pueden maltratar. Antes, digamos, temía eso, temía que por ser figura pública eso fuera a ser usado en contra, o me hicieran daño, pero pues mi mamá vive orgullosa de mi trabajo y mi trabajo habla por mí, no es un defecto para nada. Y yo creo que al final, la semana pasada vio mi mamá el debate en un salón de belleza. Sí. Me contó el peluquero, me dijo, aquí estuvo su mamá y vio el debate con nosotros, el del referendo. Y que las señoras que estaban arreglándose comentaban sobre mí, pero ellas no sabían que era mi mamá. Y que al final ella se destapó y les dijo, ella es mi hija. ¿Y las mandó para el chorizo? ¿o No, qué? porque habían hablado muy bien. Ah, bueno. Pero, Al contrario. pero lo que me cuenta este amigo es que sí, hablaba con orgullo. Mi hija trabaja por lo que cree y construye, no le hace daño a nadie. Estamos haciendo un sondeo a esta hora en nuestro Twitter de la W Radio. En el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, ¿usted qué opina? ¿Los colombianos somos homofóbicos, sí o no? Los invitamos a que participen en este sondeo y a la una pues vamos viendo cómo va. Y si el podemos sondeo. cambiarlo, le podemos agregar otra pregunta. ¿Y cómo cambiamos Que eso? no cabe, acuérdese que son 140 caracteres. Escriban Alba, dos. En su caso, que de mamá, que además tuvo que pues vivir esta tragedia tan absurda, tan increíble, ¿por qué fue difícil para Sergio su orientación sexual al punto que lo llevó a la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, Vicky, fueron muchas cosas en un muy corto tiempo y pues realmente él sí vivió un verdadero matoneo dentro del colegio por su orientación sexual y por eso lo digo tan segura que no son los niños en los colegios sino los adultos los que empiezan, porque en el caso de Sergio creo que fue el caso donde realmente pudimos visibilizar que quienes ejercían el matoneo era al contrario, no eran sus pares, sino los que tenían la autoridad dentro del colegio. Y O sea, eso fue una los presión directivos, los mucho mayor. profesores, la rectora. Sí, los directivos, la psicóloga, los profesores. Y pues ahora con la investigación pues nos hemos dado cuenta de lo que realmente pudo pasar en la escuela y que muchas veces nosotros como mamás confiamos en que están en un lugar seguro y cuando nos hemos enterado de más cosas, pues creo que uno no aguanta tanta presión. Si no la aguantábamos nosotros o yo como mamá y como una persona adulta, como una persona normal, como cualquier otra, con su trabajo, con la cotidianidad normal, pues es que fue una presión tanto para mi familia, que éramos 3 personas, como para él directamente dentro del colegio. Entonces, pues si tú como ser humano normal, adulto, te asustas con una demanda penal por acoso sexual, pues dime un niño de 16 años cómo lo toma. ¿Cómo fue ese día? ¿Él le alcanzó a contar a usted su situación? ¿Le alcanzó a decir cuál era su preferencia sexual? ¿Él le alcanzó a decir? ¿Y cómo fue esa conversación? Eso fue también obligado, porque es que cuando uno tiene una orientación sexual, pues uno decide en qué momento Cuenta. hablarlo, decirlo, pero además también lo presionaron para que no los contara a su padre y a mí. En el colegio. En el colegio, entonces pues eso fue obligado. Entonces, en el momento en que ¿Por qué Sergio me obligado? lo dice, porque lo obligan a que en tal fecha, a tal fecha, él tenía que ya habernos dicho. O sea, ¿se enteran acerca. primero en el colegio? Sí, claro, Y de ahí es que llegan y lo obligan a que le cuente a usted. sí. Pero los profesores en algún momento a usted le habían dicho algo,
¿La habían citado para algo, los amigos, ni nada? No, nunca. O sea, se estaba concentrando en el colegio únicamente. Sí. Y él no decía nada. De hecho, a hoy, como te lo puedo decir con toda la seguridad por la investigación realizada, a Sergio me lo desescolarizaron después de que él vuelve y regresa a clases, lo empiezan a recoger normal en su ruta. Yo ya pensaba que él estaba un poco más tranquilo en sus clases y resulta que no, resulta que Sergio llegaba al colegio, lo sacaban del salón y lo llevaban a psicoorientación frente a profesores, directivos y la psicóloga a hablar sobre su orientación sexual. Como si fuera un loquito, pues. Enfermo. Exacto, Enfermo. y hoy que celebramos eso, que la Organización Mundial de la Salud saca de ese colectivo inmenso de enfermedades mentales, como lo llamaban, Claro, en 1900. en 1990. ¿Cómo recuerda usted ese día que él llega pues ya presionado y todo y le dice? ¿Cómo fue eso? ¿Qué le dijo? Fue muy doloroso porque en sus ojos habían lágrimas y no sabía cómo expresármelo, a pesar de que él sabía, digamos, cómo fue criado, tanto como por su padre como conmigo, como familia. Siempre le dimos valores de respeto. Sergio fue muy respetuoso con todo, con absolutamente todo. Y para él fue muy difícil porque él pensaba pues cuál era nuestra reacción como papás. Yo hoy en día siempre lo digo abiertamente y le doy gracias a Dios por haberme iluminado en ese momento y haberle puesto por encima de cualquier etiqueta esa gran etiqueta que si no se le iban a quitar nadie, era su condición de ser hijo. Esa condición como mamá, nadie se la quita a un niño ni a ninguna persona. A ninguna persona. Él tiene sus ojos llenos de lágrimas, como usted lo ha dicho, la sienta solo a usted. Sí. ¿Y qué le dice? Bueno, le compré una ensalada de frutas que le gustaba mucho de carucha. Y pues me decía, no, déjame terminar. Y yo le decía, no, dime, porque pues yo pensaba en otras cosas. Yo decía, no sé, está embarazado. Bueno, en de cosas que uno como mamá piensa. Pero simplemente me dice, mami, tengo problemas en el colegio. Y tengo problemas porque, bueno, yo he tenido relaciones hasta el momento con niñas. He tenido una que otra novia en el colegio. Pero hoy en este momento me di un beso con un niño y tengo una relación con un niño en el colegio y pues me di un pico con él y pues estoy teniendo problemas por esto y creo y pienso y estoy seguro porque realmente él ya inclusive lo estaban obligando a ir a citas psicológicas. Entonces él me dice, yo soy bisexual, y realmente él era una de las personas que pensaba que eso, no pensar en etiquetas, porque es que además detrás de todo eso hay un ser humano, y eso fue lo que más tal vez a él le dolió, que tenía que decir algo que ni siquiera él aceptaba, una etiqueta. Angélica, lo han tratado hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud. Usted era vista como una persona con problemas psiquiátricos, imagínese. Y todavía... No, tenía 10 añitos, todavía no. No, sí, pero digo yo, a la vista, si usted estuviera hoy en 1990 a su edad, digámoslo así, era vista como una persona con problemas psiquiátricos. Sí. ¿Usted cree que ya la gente no lo ve así? ¿Que la gente realmente ya ve las cosas de una manera distinta? Sin duda, hay avances gigantes. No quiere decir que todo esté superado ni perfecto, ni más faltaba, sino no estaríamos escuchando la historia de Sergio y de Alba, su mamá. La gente ya no lo considera una enfermedad. No es una enfermedad, nunca lo fue, dejó de considerarse así. Lo que se aproxima a una enfermedad es la homofobia. Y la homofobia genera dolor y genera muertes. El caso de Sergio es un caso extremo, pero esta fecha, el sentido de la OMS, al declararlo, al excluirlo de las patologías, lo que invita es a la reflexión y a la acción, tanto la escuela como el trabajo
y la casa son los principales lugares de homofobia. Y entonces esta tiene que ser una oportunidad de desbaratar esos mitos, porque la gente piensa qué fue que le pasó, porque es así y va a hacer daño. Y yo creo que no, es la diferencia, al contrario, lo que nos enriquece, y en este país cabemos todos en medio de esa diversidad. Hace unas semanas se perdió un muchacho en Bogotá, se desapareció. Y lo buscó la fiscalía y la policía por cielo y tierra, y hubo solidaridad en las redes sociales. El joven apareció por fortuna sano y salvo, y él se había ido por su propia voluntad, huyendo de su casa, porque el ser que más quiere en el mundo es su papá, y sin lugar a dudas ese papá lo adora. El pelado es homosexual y el señor no pudo manejar esa situación. Y No resistió. Y entonces empezó un maltrato hacia el chino. Maltrato, y gota que gota al diario durante unos años. Pues el chino se reventó y dijo, me voy a vivir debajo de un puente con lo que pueda. Entonces no se justifica que se rompan las familias, no se justifica el aislamiento entre ese papá y ese hijo, y no se justifica en medio de no comprender. Hay formas de buscar ayuda y de entender. Yo creo que mujeres como Alba pueden hablar con ese papá. Mi mamá, hace poquito le di el teléfono a un chico que me escribió por Twitter y me contó que él salió del closet con la mamá, y la mamá muy afectada. Llame a mi mamá. Mi mamá no me ha dicho al fin que ese rol nuevo que le puse, pero esto tiene que ser una oportunidad de hablar, así como uno entiende al primo costeño que baila no sé cómo, o a la prima que tiene el pelo largo. Bueno, es entender al primo homosexual, no tiene nada que ver, tenemos que quitar el misterio. Los prejuicios los profundiza la sociedad y sobre todo los adultos, entonces por eso es clave en la educación lo que podemos hacer. Usted se ha podido desarrollar en su vida sexual. A Sergio, pues la vida no le dio esa oportunidad. Digamos, se frustró una vida. Lo que nosotros hemos sabido en otras oportunidades que hemos hablado con Alba es que era un chico absolutamente inteligente, pilo, chévere, y de repente se vio en una situación tan crítica que terminó perdiéndose esa vida. ¿Qué les dice usted hoy a los papás, muy especialmente, que se ponen de pronto como, y peor, como el cuento que nos está echando Angélica, o como incluso su propia mamá, Sí, que es un en su proceso momento entender. se estresó, y seguramente muchos que nos están oyendo en este momento, ustedes no saben, eso le mandan a uno mensajes de toda clase, entonces les da urticaria que uno hable de este tema. Otros dicen que estamos promoviendo la homosexualidad para que muchos se vuelvan homosexuales. Nadie, tranquilos, nadie se vuelve gay ni nadie se vuelve hetero, tranquilos, eso no depende de otro. Uno nace así. Yo creo. ¿Qué le dice usted, Alba, a los papás? Usted que tiene autoridad en el sentido de que usted perdió a su hijo por esa situación. Bueno, Vicky, pues el mensaje es que no tengan miedo, que es algo muy natural, que acepten a sus hijos, que primero son sus hijos, ante cualquier miedo de la sociedad, porque también es miedo a que a ti te discriminen, es miedo a que te tachen, es miedo a que te señalen, y es miedo también como mamás y papás a que le hagan daño a tu hijo. Y así lo he sentido también con mamás que he podido hablar y que no saben qué hacer bajo esta situación, porque precisamente cuando te encuentras frente a la homofobia o frente a una persona homófoba, pues no es tan fácil de dirimirlo. Pero yo sí le hago un llamado a esos papás y a esas mamás y a esas familias que se levanten orgullosas de tener a su hijo, que se levanten orgullosas de ser mamás, porque esa es la condición. Esa sí es la etiqueta, y es la etiqueta que vale más que cualquier otra cosa. El amor de familia, el amor de haber tenido el privilegio de tener un ser especial en su casa, un ser magnífico, que es eso, un ser humano. Que se perdió por cuenta del matoneo. No, usted no sabe lo que me están diciendo aquí, que cuándo voy a salir del closet. Pues nunca, no, porque yo tengo definida mi sexualidad hace mucho tiempo, tengo mis hijos, me casé, en fin. Es que de verdad, esta es la prueba de la homofobia. Yo creo que ni siquiera hay gente que ni siquiera puede hablar de este tema con tranquilidad, así no esté de acuerdo. Y yo creo que, ¿por qué se habla de estos temas? Mucha gente dice, pero qué mamera, sí que vuelven al tema.
si soñamos que esto no sea un tema, soñamos que esto sea Natural, indiferente, ya, soñamos que esto no no sea un friegue tema. más. No, que no sea un tema para nadie. ¿Por qué no hemos logrado eso? Porque hay gente que sufre y hay gente que no entiende y gente que le hace daño a otros. Entonces la homosexualidad no está en manos de nadie, tranquilo, el que es. Lo que sí está en manos de nosotros es comprenderla, respetar y tramitarlo distinto. ¿Quién más quiere que esto deje de ser un tema? Soy yo, pero todavía nos toca luchar porque tenemos igualdad en el papel. Todos los derechos alcanzados en el papel, pero vaya, ejérzalos. Óigame, hay una estigmatización de repente con la sexualidad distinta, diversa, diferente, en torno a, no, es que son promiscuos, es que son dañados, es que son degenerados, es que son perdidos, es que están enfermos, es que... Prejuicios. Esos son los prejuicios y los imaginarios negativos que todavía tiene alguna gente y que por tenerlos pues piensan que esto está mal. Mire, la vida es tan simple como la suya, como la de cualquier heterosexual. Si un hetero tiene en promedio 3 novias, bueno, el gay también. Sí, no hay que ponerle misterio, no hay que juzgue a los demás como a sí mismo, con seguridad. La vida del otro está en el mismo rebusque, está en el mismo ahorro, tienen los mismos planes. No En hay esos unos casos planes que dicen que especiales. se aprovechan de su condición sexual diferente para victimizarse y para mostrarse más, ¿y eso también ocurre o no? Pues, ¿qué es victimizarse? Ahorita una señora que humilló a millones de personas y de familias dice que es una víctima que se metieron con su familia. Perdón, promovió una reforma constitucional para prohibir las familias de los solteros, de las madres solteras y de los homosexuales. Es que no era discutamos sobre el color del andén, es que era sobre el alma misma, la dignidad, la intimidad y la composición familiar. Entonces, ¿qué es victimizarse? Lo que la señora hace... Pues un señor que no crió a los hijos promueve una prohibición hacia otros, yo no sé si eso es victimizarse o no. Victimizarse en la realidad más grave, la Pero ¿sabe qué peor dijo parte de la Vivian vida de Morales las aquí? personas con transgénero. Lo dijo con claridad y con nombres propios. Dijo que usted y Claudia la habían matoneado. A mí que me lo muestre, En las que me lo redes pruebe. sociales. A mí que me lo pruebe, no. Yo a ella le he guardado respeto, confieso pues que le perdí como la ubicación porque era una señora que promovía cosas serias, pero pues no, este referendo fue siempre inconstitucional y ella lo sabe, es que ella lo escribió en 30 páginas, hizo una oda a la dignidad humana, ya porque la dignidad humana y la igualdad ante la ley no se pueden menoscabar porque si no se cae el sistema político. Dijo que ustedes utilizaron la situación de su hija. Nunca he hablado sobre la hija y la respeto mucho porque además es como yo, o sea, ¿quién irrespeta? Yo no, ¿cómo va a irrespetar a una persona homosexual? Lo que sí puede saber es que yo trabajo por los derechos de cualquier persona, las empleadas del servicio, la gente que está fregada con la contrato de prestación de servicios y sí, también por nosotros los homosexuales, por la igualdad ante la ley, ningún privilegio, ningún trato especial, pagamos los mismos impuestos, queremos exactamente los mismos derechos, nada más, pero eso sí, nada menos, y es por todos, incluyendo las personas a quien no apoyen sus padres. Frente a ese tema, mi pregunta como mamá es, se la quisiera hacer directamente a ella y es porque ella sí promovió todo este odio del año pasado. Porque ella sí promovió que de pronto los niños que estaban siendo matoneados en las escuelas en ese momento por sus orientaciones sexuales fueran mucho más agredidos por aquellos que se sentían ya empoderados hasta por las propias familias de poder hacerlo. Y cómo se promueven carteles de odio como ese que sacó una mamá en esas largas caminatas que hicieron y que salieron a la calle con carteles de odios tan agresivos como prefiero tener un hijo muerto que un hijo, ustedes ya saben que no lo voy a repetir, pero que es como tener un hijo gay. Prefiero un hijo muerto que tener un hijo gay. Eso me dolió tanto, Vicky, porque yo sí quisiera hablar con esa mamá que sacó ese cartel y decirle qué se siente cuando tienes a tu hijo muerto. Es que estos discursos no caen en el vacío, Vicky. Cuando esto cae en los oídos de un pelado que está aceptándose o de un adulto, Un adolescente, ¿qué? y también de adultos que no pueden tener una vida tranquila con su propia familia, que es a quienes más aman, y caen en los oídos de ese papá que no entiende y que entonces, como no entiende, maltrata. Y resulta que el lazo se puede romper por el lado más delgado. Entonces es triste que las familias se deterioren
por no comprender, y ese es un esfuerzo que está en nuestras manos, está en la tarea cotidiana. Nuestro compañero del bus, el que va al lado, bueno, ¿a quién le importa la intimidad de su alcoba? Lo que nos importa es que sea un ciudadano que actúe correctamente y que no le haga daño a nadie. Entonces, desmitificar los prejuicios es lo que está en nuestras manos, y esos imaginarios aquí, uy, gay es igual a rumba play, no, gay es igual a un trabajador berraco que se levantó a las 4 a lavar la ropa, hacer el almuerzo y salir a trabajar, igual que cualquiera, y sí, también de rumba, como cualquier persona. O sea, tenemos que quitarle el misterio, y esa es una oportunidad que tenemos. Yo noto y percibo cada vez mayor respeto, mayor aceptación, como, ay, qué pendejas, a uno qué le importa esto, más bien trabajemos por las pensiones, trabajemos por tener cobertura de seguridad social. Esos son los problemas reales que nos afectan a todos, no unas Oiga, diferencias con base en miedo. Y trabajemos ¿diría por usted ello. que la religión y la homofobia tienen una cierta ligazón, van ligados? Parcialmente, yo no quiero tampoco emitir un concepto hacia todas las personas que profesan activamente una religión. Me escriben centenares de personas y dicen, mire, yo soy de tal iglesia, le pido perdón. El nuevo magistrado que se posesionó ayer en la Corte Constitucional, Carlos Bernal, cuando estaba en el proceso de ser electo, lo conocí y me lo presentó la senadora Maritza Martínez de la U, y yo le dije, señor Carlos, tiene una hoja de vida impresionante, felicitaciones, tengo un miedo y se lo quiero preguntar de frente. Dicen que usted es homofóbico. Y él me dijo, yo como cristiano, me cogió la mano, me dijo, yo como cristiano le pido perdón a usted y a través suyo a las personas homosexuales, porque muchos cristianos están haciendo política del odio contra ustedes. Jesús no habría hecho eso, entonces le pido perdón en nombre de nosotros. Entonces no se puede generalizar, pero sin lugar a dudas, en las religiones, en algunas, hay unos dogmas donde no se puede tener sexo antes del matrimonio, donde obviamente hay es que tener matrimonio, no unión libre. Entonces, en medio de los dogmas de las religiones, pues también está la no homosexualidad, y nosotros respetamos eso. Nosotros también somos un pueblo creyente, unos ateos, otros, de cualquier religión, pero una cosa son las leyes de la iglesia, que también son para tan la misma intimidad que la alcoba, y otra las leyes ciudadanas. ¿Y hay alguna investigación sobre la homofobia en Colombia como para poder decir Colombia es homófobo o no es homófobo? Pues algo genérico y concluyente no, pero tenemos unos datos muy crueles, y es el de asesinatos. Por ejemplo, en el año 2015 mataron a 110 personas por hechos o la investigación arroja que tenía que ver su orientación sexual. No fue por robarles el carro, no. Mataron a 53 hombres gay, a 33 personas trans, a 11 lesbianas, a 7 bisexuales en la guerra. Usted no sabe las FARC y los paramilitares lo que hicieron, desplazando personas por su orientación sexual, torturándolos, violando. Entonces, la violencia homofóbica es real y cuesta la vida. Las personas trans son quienes peor la llevan, Vicky, porque una cosa es ser una señora lesbiana, un señor homosexual, y si tienen desarrollo profesional y tal, pero las personas trans transgreden o se entienden menos, son aún más minoría, entonces la gente entiende menos, más temor a lo desconocido, muchas veces no alcanzan a terminar bachillerato porque los echan de la casa o se van por la no aceptación en su casa, y entonces enfrentan la vida y sí sin bachillerato ni siquiera, entonces empieza una vulnerabilidad, sin familia, joven, en la inmadurez de la juventud, como todos lo somos en relativas edades, asumir una vida de autosustento y de seguridad, porque las personas transgeneristas padecen violencia sexual, violencia policial, y son quienes, en el mundo entero y en Colombia en particular. En la costa está disparado. Y señora Reyes, ha dicho una cosa antes que me ha quedado volando, y es que encontró usted más cercanía en los compañeros de su hijo de colegio que en los profesores. ¿Diría usted que hay que trabajar más sobre los profesores para que entiendan la diversidad sexual y no se produzcan casos como el que desgraciadamente usted vivió? Sí, claro. Realmente yo pienso que todo está en la educación, como lo dijo Angélica. Si nosotros nos educamos como adultos, si nosotros nos educamos y no le tenemos miedo a afrontar el tema de la sexualidad, porque es que es en general, los papás, los mamás, los adultos, no nos confrontamos con nuestra sexualidad y nos da miedo tocar el tema de la sexualidad, pues nunca vamos a aprender y nunca vamos a entender cómo realmente tratar y cómo educar a nuestros hijos frente al tema de la sexualidad.
Esto es como querer tapar el sol con un dedo. Los chicos saben de sexualidad, los jóvenes saben de sexualidad, pero lamentablemente lo aprenden de un internet o lo aprenden con personas que no tienen por qué aprenderlo, en lugar de que nosotros estemos rechazando la educación de la sexualidad. Lo que tenemos es que incluirnos en esa educación. Es lo más importante para nosotros como familia. Y otra cosa muy importante, y es que lo que hablaba Angélica sobre, lo que tú preguntabas sobre la violencia hacia las personas con orientación sexual, miremos los resultados de la Organización Mundial de la Salud en temas de suicidio en los jóvenes. Miremos en qué edades se nos están suicidando los niños y miremos los porqués. Y eso es algo que nosotros no hemos querido como visualizar, porque como también el suicidio es un paradigma. Claro. Mire, quisiera terminar, ya son las 12 del día, 53 minutos, seguimos haciendo nuestro sondeo en la W. A esta hora vamos, 84% dice que sí hay homofobia en Colombia, 16% dice que no. 16% dice que no, pero el otro 84%. Sí. Pero el sondeo queda hasta mañana, vale, ahí fijado en nuestro Twitter, en el Twitter de la W. No, simplemente para terminar el tema de la culpa. En el caso de Sergio, yo creo que llegó a un estado de que lo hicieron sentir culpable, tan culpable que no merecía ni siquiera vivir. Digamos, eso debe ser una cosa muy extrema, el tema de la culpa, llegar a sentir tanta culpa por ser lo que se es. Sí, claro, Vicky. Es un sentimiento que te hacen sentir y que creo que en este momento hemos vivido durante todo este tiempo, sentirnos culpables como familias y sentirnos culpables como papás o mamás que tenemos un hijo gay, sentirnos culpables porque no los acompañamos, sentirnos culpables porque ellos están solos, sentirnos culpables porque no es lo que nosotros esperábamos como sociedad y obviamente ellos mucho más, porque pues además son edades en las que adicional se están viviendo cosas normales como cualquier otra persona, que son sus preadolescencias, que son sus hormonas, que es todo esto y muchas veces pues la presión psicológica que se vive pues es muy fuerte. ¿Y qué dice Angélica sobre el tema de la culpa? ¿Algún día se sintió culpable? No, nunca. Nunca se ha sentido culpable. Yo quiero devolverme a la educación sexual porque en Colombia en general estamos fallando ahí. El embarazo adolescente, los hijos no planeados, la misma violencia entre las relaciones de pareja tiene que ver con una fallida educación sexual. Necesitamos una educación sexual desde primera infancia. ¿Sabe por qué, Vicky? Porque, por ejemplo, la violencia sexual, la violación, se tiene que prevenir desde chiquiticos. A los niños en kinder hay que enseñarles a diferenciar la caricia tierna del abuelito de la caricia del abuelito violador, para que aprendan a impedirla, a reconocerla, a sentar las alertas a su mamá en el colegio, y en eso el colegio es clave casa y colegio, los dos, no es excluyente. Y a veces, ¿en qué se relaciona con la religión equivocadamente? Cuando muchos dicen, es que de sexualidad solo hablamos en la casa. La verdad es que la vida sexual está empezando a los 14 años y el grueso de las violaciones son antes de los 10, de modo que no nos podemos dar el lujo de esperar. Y una faceta, una arista, un tema de la educación sexual, que es educación para las relaciones sanas y de convivencia y relaciones buenas. La sexualidad precoz es un problema de responsabilidad ante un embarazo, ante conciencia y autocuidado de sí mismo, autoestima. Entonces necesitamos que quitarle ese veto, y eso tiene que ver con la culpa, como tratar la sexualidad como algo malo. Lo malo es que no la estamos abordando correctamente y se van creciendo mitos y se llega a excesos y a dramas. Tengo 40 segundos para preguntarles muy rápido a las dos, quienes de pronto aquí nos escriben y nos dicen, no, es que los homosexuales o quienes tienen sexualidad diversa quieren que todo el mundo sea igual. No, qué pereza, déjenos poquitos. No, lo que queremos es que todos tengamos el mismo respeto, que las mismas garantías, nadie ha promovido nunca, uy, cambie, ahora véngase para este lado. No, simplemente respetémonos mutuamente. ¿Y qué dice Alba? 20 segundos. Que nos respetemos, que nos aceptemos, diversidad hay en la naturaleza en general. Entonces, es eso, simplemente aceptar la diversidad, que esto no se pega ni se va a diversificar más. Y ojalá esta entrevista no la estuviéramos haciendo con Alba, sino con Sergio.
Gracias, Vicky, sí. Un abrazo, Alba, un abrazo, Angélica. Gracias por acompañarnos hoy en el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Íbamos 84 en nuestro sondeo. En el Twitter de la W, la gente cree que en Colombia sí hay homofobia. Colombia sí es un país homofóbico, dice hasta ahora nuestro sondeo, el 84%. Cambiemos eso. Podemos cambiarlo. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, regresamos porque vamos hasta las 3 de la tarde aquí en la W y les agradecemos por estar con nosotros en nuestro Facebook Live. 12 del día, 57 minutos.